Bueno, estamos aquí ya, como prometimos, y nosotros ya tenemos preparados a nuestros invitados para hablar de un tema que es interesante y que en realidad trae polémica siempre que se discute sobre él. Son muchas las especies animales que han desaparecido bajo la mano y la acción del hombre. La matanza de focas y ballenas, la caza irresponsable e indiscriminada, el comercio de pieles y de animales también, la destrucción de nidos, la perturbación de las zonas de apareamiento, en fin, podríamos estar un largo rato aquí mencionando estos tristes ejemplos. La comercialización de animales y de sus pieles merece toda nuestra atención y, bueno, por ser hoy y siempre uno de los temas que más publicidad arrastra y que también más polémicas ha desatado. Bueno, para que se hagan una idea, para empezar, y según datos de ADA, que es la asociación dedicada a la defensa y protección de los animales, para hacer un solo abrigo, atención, un solo abrigo de un animal en concreto, se sacrifican unos 60 bisones, 20 zorros, 8 lobos, 20 nutrias, 200 chinchillas, 20 linces, además de otros muchos que caen en las trampas y luego no se utilizan. Por cierto, estas cifras no coinciden con las que maneja la industria peletera. Pues vamos a hablar de lo que coincide, de lo que no, de cuál es la realidad y de muchos detalles que podemos mencionar aquí con nuestros invitados. El primero de ellos es Andrés Vidarte, él es doctor en veterinaria, le saludamos. Arratsaldeon, Andrés. Buenas tardes. También está con nosotros Luis Presa, que es miembro de ATEA, la Asociación para un Trato Ético de los Animales. Bienvenido, gracias por estar aquí. Lo mismo, gracias. Y Carlos Díez, que nos acompaña igualmente, él es defensor de los derechos de los animales, pertenece a ALA, la Asociación para la Liberación Animal, y también es miembro de la Fundación Derechos para los Animales, pero Carlos nos va a hablar como Carlos Díez, que es a título personal, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, como pueden ustedes imaginar, pues el programa ha invitado a este debate, a esta charla, al gremio peletero para formar parte de esta mesa, pero o bien por cuestiones de agenda en unos casos o por malas experiencias en diferentes programas de televisión en otros, pues no ha sido posible y han declinado finalmente nuestra invitación. Una invitación que les hacemos a ustedes también para participar en el debate, para estar con nosotros esta tarde, a través del teléfono, por supuesto, 94-406-1600. Si quieren ustedes pues pronunciarse sobre este tema en esta tarde de viernes, víspera del fin de semana. Antes de empezar, a mí me gustaría saber qué diferencias puede haber entre ecologistas y animalistas. Creo que sí que hay una diferencia. Sí, bueno, los animalistas, digámoslo así, pues defendemos lo que es al individuo en cuanto a que consideramos que todos los animales tienen una capacidad de sentir y por lo tanto de experimentar dolor, ¿no? Entonces, para nosotros ese sufrimiento es igualmente defendible, tanto para un pollo de granja como para el águila real, ¿no? Digamos que tratamos de evitar todo sufrimiento animal, independientemente de quién sea el animal, ¿no? Quizás desde el punto de vista ecológico, y hablo un poco, bueno, desde lo que yo sé, pues se tiene más en cuenta lo que es la biodiversidad, es decir, se defiende más el águila real o la ballena que puede estar en peligro de extinción, ¿no? Sin embargo, pues el tema de quizás los pollos de granja que se utilizan como alimento, o en este caso pues las pieles, los bisones que se puedan cultivar, pues me refiero a cultivar entre comillas para las pieles, pues no se tiene tanto en cuenta, ¿no? Andrés, a la hora de saber si un animal sufre o si hasta qué punto sabe que su destino fatal está muy cerca, yo no sé si hay estudios sobre el asunto o, bueno, no hace falta demasiados para saber que sí. Bueno, sí que hay estudios y algunos estudios se refieren concretamente a los síntomas mentales de angustia y ansiedad que sienten los animales ante las situaciones negativas que tienen que afrontar cuando son llevados hacia su muerte, ¿no? Hacia su muerte. Entonces, ahí sí sienten una angustia y una ansiedad. Lo que hay que hacer es evitar esa angustia, esa ansiedad y ese dolor. Sobre todo el dolor y la ansiedad, los dos problemas son más importantes que perciben los animales cuando son sometidos o cuando son llevados hacia el matadero o cuando son sometidos a una eutanasia. Porque también en la eutanasia sufren. Yo quería hacer una aclaración respecto a lo que ha dicho el ecologista, el compañero Luis, animalista. Ecologista también se hace con el pollo, también se hace con la vaca, también se hace con el ternero, y también se hace con las aves rapaces, o sea, se hace con todos ecología. La ecología consiste, y está definida además por la Unión Europea, en aplicar a los animales
una serie de condiciones físicas, mentales y alimentarias que están perfectamente reguladas, por las cuales los animales viven en unas condiciones muy buenas en estos tres aspectos, sociales, físicos y mentales, en los tres aspectos. Y se nota mucho en estos animales esas condiciones porque cuando uno va a una explotación ecológica, los animales se acercan a uno, sean gallinas, sean vacas, sean cabras, se vienen hacia uno y tienen cierta amistad con el hombre, ¿no? Cosa que no sucede en todos los otros animales superexplotados. Entonces, ecología se hace con todos. Yo he hecho con rapaces, he hecho con focas, he hecho con leones marinos que están muy próximos a las focas, en fin, con todo tipo de animales, con pollos estoy haciendo, hoy mismo tengo varias consultas, lo hago con vacuno, hago con caballos, les he enseñado a Luis y al otro compañero, le he enseñado, pues que he venido leyendo en el metro, pues cómo actuar con los caballos homeopáticamente y ecológicamente, en fin, eso lo hacemos en todos, eso he querido aclarar. O sea, animalista quizá está un poco más centrado en unas cosas, y ecológico quizá es más amplio en cuanto a los sistemas biológicos, ¿eh? Vamos a ofrecerles de todas formas una fotografía a través de las palabras a nuestros amigos, a los que están en casa, de qué tipo de vida llevan los animales criados en cautividad con el fin de ser consumidos de una manera o de otra por el hombre. ¿Cómo son el estilo de vida de estos animales? Son mansos, es un dominio que tiene el hombre sobre los demás individuos, ¿no? En cuestión de la pregunta de antes de la ecología y el animalista, ¿no? Yo lo definiría de que el ecologista lucha por, vamos a decirlo así, por una tierra, ¿no? Por unos árboles, por un entorno, ¿no? Y el animalista, más que todo, yo entiendo que lucha por el ser que vive en esas tierras o en ese árbol, para que se respeten sus derechos, ¿no? Como animal sintiente que es, ¿no? Entonces, a la vez, el ecologismo lo tiene asimilado, ¿no? Y en cuestión de la pregunta de esta de los animales criados en en cautividad, cautividad, pues bueno, están ya para ello, ¿no? Están sometidos, sea bien ecológicamente, ¿no? O industrialmente, ¿no? Sí. Unos con más comodidad que otros. Pero la verdad es que la liberación animal consiste en que el hombre le sobra tener el dominio sobre los demás individuos de la especie, de otras especies, puesto que tienen intereses y el interés principal es el respeto a la vida, ¿no? El no ser sometido por el hombre, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Pero qué tipo de acciones, por ejemplo, Luis, se pueden hacer en estos criaderos en cautividad con ciertas especies destinadas, como decimos, para el consumo de los hombres? Bueno, en general, ¿o te refieres como alimentación o experimentación? Pues, por ejemplo, alguna denuncia que se pueda hacer del trato que reciben este tipo de animales. Prácticamente, allá donde mires, tanto digamos, para la utilización en concreto de las pieles o para la alimentación, Sí. De alguna manera o de otra, aunque los animales, como ha dicho Andrés, pues sean tratados ecológicamente, ¿no? Entre comillas, se da un tipo de explotación por parte del hombre, ¿no? Que es lo que nosotros estamos en contra. Aunque la muerte pueda ser más, digamos, más rápida o más lenta, simplemente el tener un cerdo encerrado, ¿no? Durante los años que sean, hasta que tenga un engorde suficiente para sacrificar, pues ya se está dando un tipo de sufrimiento hacia el animal, ¿no? Y me gustaría también aclarar un poquito el término, por ejemplo, ecológico que se está dando, que se está, digamos, entre comillas, a mi modo de ver, pervirtiendo, ¿no? Se da, por ejemplo, la leche ecológica, ¿no? La gente, efectivamente, ecológico quiere decir, pues que los animales tienen un tipo de alimentación y de trato, digamos, un poco mejor que la no ecológica, ¿no? Pero eso no quita para que, por ejemplo, la leche, que en principio la vaca tiene destinada para su ternero, nosotros se la arrebatemos, retiremos al ternero para nosotros utilizar esa leche, ¿no? Eso sigue siendo un tipo de explotación animal en el que nosotros también estamos en contra. Y de ahí, pues, podemos imaginar pues, todo un mundo de horror hacia los animales, ¿no? Desde los circos que tienen en perpetua esclavitud a los animales para hacer un montón de cosas pues, absurdas y contrarias a su naturaleza, eso es un tipo de explotación. Desde la experimentación para fines bélicos o cosmetológicos, bueno, todo lo que queramos ver, también se da una explotación y un sufrimiento brutal hacia los animales.
No digamos ya pues lo que se está viendo ahora, ¿no? De la utilización de las pieles, no solo de las salvajes, de las focas, que